El encuentro de Guayaquil. En América se dieron intentos frustrados de establecer juntas regionales que equivalían a un autogobierno de hecho. Pero por más que juraran actuar en nombre de Fernando VII, los gobernantes coloniales, reconociendo la Junta Central Española como un órgano de resistencia a Napoleón, lograron disipar y frustrar todos los esfuerzos juntistas, salvo en Chuquisaca y en Quito. En 1810 la historia cambió porque los franceses se apoderaron ya de casi toda España. La Junta Central se disolvió y dio lugar a un nuevo Consejo de Regencia que la reemplazó como autoridad suprema del imperio, y esto generó, digamos, una nueva racha de intentos juntistas. A partir de allí podemos hablar de las etapas del proceso de la independencia. La primera es el de movimiento de las juntas de gobierno, que lo que ocurre allí es que las élites criollas sudamericanas toman el control político de sus territorios a través de esas juntas, pero bueno, continúan al menos formalmente su fidelidad al rey Fernando VII. Toman el control político, el control territorial e intentan cambiar esa herencia colonial. Caracas tuvo la primacía no solo por su fervor revolucionario, sino también por su ubicación geográfica. Después viene un periodo de reconquista española cuando Napoleón es derrotado y Fernando VII es liberado. Entonces España intenta recuperar el dominio de América y se, digamos, reorganiza para restaurar el modelo absolutismo monárquico y vuelve para recuperar sus colonias. Y la otra etapa que yo he marcado aquí es la etapa de la lucha armada final, donde se destaca el protagonismo de los líderes militares del continente, y aquí también cobran mucha relevancia las mujeres, ¿sí? Porque no solamente ellas estaban encargadas de alimentar, de vestir, sino que tienen un papel muy protagónico también en las luchas. Bueno, José Francisco de San Martín, que había nacido en Yapeyú, que vivió en España desde los 3 años, en 1812 vuelve a su tierra natal, viene a luchar por una revolución democrática. Él sabía lo que estaba pasando en su país y consideraba que había que cambiar esa historia. A su llegada se le encomienda la creación de un ejército de granaderos a caballos. Él contrae matrimonios con Remedio de Escalada a partir de un matrimonio por conveniencia. Y su primera acción, digamos, pública fue la exigencia de la renuncia al primer triunvirato. Él se alía con la Sociedad Patriótica. Había formado la logia de Lautaro, que era, digamos, la cara oculta de esa sociedad patriótica, y comienza ya digamos, a enfrentar a ese triunvirato que tenía un carácter netamente centralista, con una economía que solo escuchaba lo que ocurría en el puerto de Buenos Aires y en el exterior, y desoía los reclamos del interior. Bueno, él triunfa en el combate de San Lorenzo, eso le da una gran relevancia. Luego queda a cargo del ejército del norte, después de la derrota de Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma. Y más adelante se declara separatista de España cuando cae Napoleón y vuelve Fernando VII.
Después él es nombrado gobernador de Cuyo, donde comienza a alistar el ejército de los Andes, a partir de una economía estatal fuertemente intervencionista. Él comienza a preparar ese ejército eh, eh, y luego triunfa en Chile, pero la preparación de la expedición al Perú se complica porque Buenos Aires comenzó a restarle apoyo. Esto ocurrió porque la burguesía porteña estaba centrada y preocupada, digamos, por lo que Artigas estaba realizando en la banda oriental y también en el litoral mesopotámico, y además porque, digamos, España había armado una expedición armada para recuperar las tierras americanas. Desde Buenos Aires le exigían a San Martín que regrese con su ejército para defender ese peligro, pero él desobedecía a esos pedidos. Logra la independencia de Chile, triunfando en Chacabuco y en Maipú. Continúan digamos, los reclamos desde Buenos Aires para que él volviera a, a luchar, digamos, en la campaña porteña y no en la americana. Y luego libera Perú. Desde Chile marcha por mar hacia el Perú, y opera sobre la costa, logrando la retirada del ejército enemigo hacia el interior, y entra en Lima en julio de 1821 y se declara la independencia en un cabildo abierto el 28 de julio, donde San Martín es proclamado protector del Perú. Y si bien su gestión es breve, las medidas democráticas que coincidían con la Asamblea del año 13 chocaban con la implantación de una monarquía. Y bueno, la última etapa del proceso de independencia es la etapa de la lucha armada final, que se puede como sintetizar en dos campañas. Por un lado, la libertadora, llevada adelante por Bolívar y Santander para liberar Nueva Granada del dominio español, y lo que ellos buscaban era la creación de la República de Colombia. Esto lo logran en el Congreso de la Angostura, que es la Constitución de la República de Colombia, el 7 de diciembre de 1819, donde Bolívar obtiene el título de presidente y protector de la Gran Colombia. Pero él deja a Santander como presidente de Colombia, se dirige a Ecuador, donde había, digamos, un gran bastión español, y donde lo sofoca por la fuerza. Después retoma su campaña hacia Quito y a su Venezuela natal. Por su parte, San Martín, a través del Plan Continental, elabora, con toda la formación que había adquirido en Europa, recuperar la soberanía de su país. Entonces prepara un ejército para entrar a Mendoza, cruzar los Andes y desde allí atacar la capital del Virreinato del Perú, Lima, que era el corazón del poder español en América. Pero él sabía que no podía hacerlo desde el norte, como lo había intentado Belgrano en sus campañas, y establece, así se puede decir, como dos etapas. Primero, la primera etapa fue la de Chile, acompañado por O'Higgins y Soler, y la segunda etapa fue la que entra en barco a Perú hasta Lima, y de allí independiza el Perú. Lo que San Martín hace es liberar Lima, porque el interior del Perú todavía estaba, digamos, cargado con focos españoles, debido a que allí se encontraba el Cerro Rico de Potosí, que era un centro donde abundaban, digamos, las riquezas. Bueno, ante esta situación se produce el encuentro de Guayaquil el 26 y 27 de julio de 1822. El contexto que existía era que
después de estas conquistas, Perú estaba muy complicado porque los realistas, como había dicho anteriormente, no habían sido derrotados y se estaban reorganizando. Había un descontento de la población por las ideas monárquicas de San Martín. San Martín había pedido ayuda al Río de la Plata, pero el gobierno de Buenos Aires le quitó ese apoyo, ya venía quitándole apoyo por su falta digamos, de compromiso con las luchas porteñas. Y en realidad el gobierno de Buenos Aires era el único que podía financiar esa operación, y entonces a él no le quedaba otra que unir sus fuerzas a Bolívar. San Martín se entrevista con Bolívar. San Martín viene con una salud muy deteriorada. Bueno, organiza su viaje, se encuentra en Guayaquil. Bolívar estaba muy respaldado por la Gran Colombia. Y si bien entre Bolívar y San Martín había muchas diferencias políticas y militares, este fue un encuentro, digamos, muy cordial. San Martín era partidario de que cada pueblo defienda su libertad, mientras que Bolívar, digamos, preocupado por la anarquía, estaba interesado en controlar él personalmente la evolución de la política de las nuevas repúblicas. San Martín decía que no se podía liberar ni anexar el Alto Perú sin destruir primero el poder realista en el Bajo Perú, que le servía de retaguardia al enemigo, y que la independencia de ninguna de las colonias americanas estaba asegurada hasta que todas fueran liberadas. Y el otro tema que se presentaba era la conducción del nuevo ejército libertador. ¿Quién era el que iba a liderarlo? Entonces San Martín le propone que lo dirigiera Bolívar. Pero él se niega porque fundamentaba, digamos, esa negación diciendo que nunca podría tener digamos, a un general de la calidad de San Martín y la capacidad de San Martín como un subordinado. Entonces, ante esto, San Martín decide retirar todos sus cargos y dejarle sus tropas a Bolívar y regresar a su país porque había un interés supremo y superador. Tras la entrevista de Guayaquil, San Martín decide retirarse de su campaña y dejar abierto el camino para que Bolívar termine con las revueltas del Perú, sobre todo en la parte de las sierras, y que sofocara a los realistas, después que bajara la paz y finalmente funde la República de Bolívar. San Martín regresa a Lima, renuncia a su cargo de protector del Perú y él dice: presencié la declaración de la independencia de los estados de Chile y Perú. Existe en mi poder el estandarte que trajo Pizarro para esclavizar el imperio de los incas y he dejado de ser hombre público. He aquí recompensados con usura 10 años de revolución y guerra. Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas: hacer su independencia y dejar a su voluntad la elección de sus gobiernos. Por otra parte, ya estoy aburrido de oír decir que quiero hacerme soberano. Sin embargo, siempre estaré pronto a hacer el último sacrificio por la libertad del país, pero en clase de simple, particular y no más. Seguramente San Martín hubiera continuado la lucha de liberación de países si no se encontraba en su camino con un ambicioso Simón Bolívar, ante el cual San Martín renuncia, mostrando altos valores morales y dejándole a él la gloria de culminar la emancipación del continente. San Martín orientaba las campañas para otorgar independencia a los países y que cada uno de ellos se constituya independientemente, mientras que el delirio, la ambición y el carácter prepotente y expansivo de la Revolución colombiana liderada por Bolívar pretendía constituir una sola nación.